tenían en la mañana de hoy. Listo, profe. ¿Cómo ha estado, profe Miguel? Buenos días. Muy bien, gracias. Su merced, ¿cómo va? Ahí vamos, profe Miguel. Ahí vamos. Ajá. Bien, profe Miguel, gracias a Dios. Estaba en la lucha de que llevaba casi 2 semanas tratando y estoy preocupada porque me atrasé en la unidad que toca realizar. No se Porque preocupe. estaba tratando de recoger firmas para que la asamblea se pueda hacer presencial. No, eso es un camello, profe Miguel. Todo el día, que vaya en el día, que en la noche, que recoja firmas, porque la van a hacer virtual una extraordinaria, profe Miguel, es muy complejo. Sí. Bastante complejo, profe Miguel, porque es que nosotros nos subieron, el año pasado nos subieron el bendito estrato de 3 a 4, entonces eso implica que ya la celaduría, o sea, los costos, ya la administración va a ser mucho más alta. Si se paga 200 y pico, ya nos tocaría pagar casi 500.000 pesos de administración. No, friegue. No. Entonces, pero ahí vamos, profe Miguel, vamos a ver si se puede llegar a buena solución, que se lleven buenas propuestas el 23 de abril, porque... Hay que hacer un estudio financiero para mirar cómo funciona eso. Señora Marianel Chitoro, muy buenos días. Hola, profe, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí listos para la clase de hoy. Ay, me alegra. Gracias a mi Dios hoy pude estar en casa y puedo mirar la capacitación. Bueno, qué bueno, me alegra mucho. No mantengo el día sábado, profe, qué pena, y entonces, y en semana menos. Bueno, ahí les compartí los resultados de la encuesta, pero no todos me la han contestado. Voy a volvérsela a enviar al WhatsApp. ¿Y qué debería ser ahí? Perdón, profe, porque yo no la entendí muy bien. ¿Qué debería ser ahí? Simplemente le hace clic, ingresa al formulario, escribe su correo, su nombre y le empieza a preguntar su teléfono. Y las preguntas más importantes son: ¿cuándo considera que serían mejor las sesiones de encuentro? Entonces dice que los sábados, los fines de semana en la mañana, en la noche, en la tarde, o entre semana en la noche o en el día. Hasta ahora va ganando que lo hagamos en las noches, entre semana. ¿Sí? Para mí también, perfecto. Sí, pero hay que escribir, hay que entrar y colocar para que nos quede aquí sí, claro, pues es la idea que yo doy, pero por eso le averiguo para yo poder llenarla. Me impresionó mucho que todos estamos estudiando desde el celular. ¡Qué bueno! Eso, don Carlos, bienvenido. Eso me parece excelente, que todos estén utilizando ese aparatico, ese invento reciente, y que gracias a ese aparatico es que nos estamos comunicando. Y también les pregunté sobre el grado de dificultad. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo le ha parecido el estudio hasta ahora? Muy exigente ninguno. Les ha parecido muy exigente. Medianamente exigente tampoco ninguno. Relativamente fácil el 16%. Muy fácil el 16% también. Ni fácil ni difícil el 66%. Eso me alegra que estén, que no les haya parecido difícil. Don Carlos, buenos días. Profesor, muy buenos días. Cordial saludo para usted y para todos los compañeros. Igualmente, don Carlos, qué rico tenerlo conectado. ¿Usted está conectado desde dónde? En Bogotá, profe, en el celular. Ah, bueno. Pues ahorita voy a viajar en la moto, pero ahí los estoy escuchando y estoy conectado. Ah, bueno. No hay ningún problema, con mucho gusto. La gran ventaja que tenemos. Exacto. Bueno, entonces, les estaba contando que la encuesta va ganando entre semana en horas de la noche.
Entonces vamos a escoger un día para encontrarnos, a ver si podemos mejorar la participación. Yo entiendo que los sábados, y más a esta hora, parte como la mañana, y pues el sábado es un día clave en la vida de todos nosotros. Entonces, vamos a moverlo. O sea que la próxima sesión ya no va a ser el sábado, sino que yo creo que la podemos hacer los jueves. Los jueves a las 7 de la noche, ¿les parece? Profe Miguel, a mí me parece perfecta esa hora, profe. Sí, bueno, profe, estoy de acuerdo. Bueno, pues en un programa que tenemos con mujeres indígenas, hacemos las reuniones a las 8 de la noche, porque es la hora como más disponible. Que les conviene más a ellas. Pero, pues bueno, empecemos con las 7 y vamos mirando a ver, porque a veces como que a las 7 algunos están llegando de trabajar, de pronto todavía no han llegado a la casa. De pronto, si es necesario, nos podemos mover un poquito más hacia las 8. Bueno. Sí, profe, discúlpeme, sobre las 7 estoy llegando de trabajar, promedio 7:30. Bueno, sería las 8. A esa hora también me parece bien. Dejémoslo a las 7:30, ¿les parece? ¿O a las 8? A las 8, profe. A las 7, profe. A las 7 estoy llegando, no he llegado a la casa todavía, profe, de trabajar. Los jueves. 8 de la noche. 8 de la noche, el próximo jueves tenemos clase y vamos a hacer una actividad donde pues vamos a charlar sobre la historia de Colombia, como también lo vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces ese es un buen cambio. Vamos a socializarlo con todas y todos para ver si el próximo jueves tenemos más participación y ya estamos más relajados. Ya estamos en la casita, ya estamos descansando, entonces podemos participar de mejor manera. Bueno, también les compartí, bueno, entonces algunas personas no me han contestado la encuesta, entonces voy a volver a publicar en el grupo, voy a volver a publicar el link para que entren a la encuesta y la respondan. Pues ya tomamos esa decisión, ya vamos, solamente la han contestado 6 personas, pero pues la idea es que los consultemos a todos para que tengamos más información. Bueno, también les compartí en la mañana de hoy un link que conduce a una página web o a un espacio web sobre un diplomado. Ya lo miré. Un diplomado sobre constitución política y funcionamiento del Estado colombiano. Bueno, esta es una actividad complementaria. Todos los estudiantes de nuestra institución tienen que hacer ese diplomado para poder optar al título de bachiller. Realmente van a ser 6 diplomados, pero pues vamos a ir uno por uno. Este diplomado tiene unas características muy interesantes. Es que adicional a la actividad que ustedes van haciendo cada semana, pues también cada semana va a haber una actividad del diplomado. Las guías que ustedes están estudiando, esta guía que ustedes acaban de estudiar es un poco extensa, ¿no? Sí, señor. Por eso dijimos que tiene vigencia para 2 semanas, ¿cierto? Porque es bastante extensa y resume en una sola guía, resume toda la historia de Colombia, ¿sí? Entonces, pues al final de la guía dice que esta guía será estudiada, dice, esta unidad se debe estudiar durante 2 semanas por ser tan extensa. Entonces,
esta semana no les voy a dar otra guía, sino que vamos a seguir trabajando sobre la guía que venimos. Don Juan, bienvenido. Don Juan Carrido, don Ulfrades, bienvenido. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos, perdón. Bueno, entonces les estaba contando que ese diplomado pues es una actividad complementaria. Esta guía nuestra, por ejemplo, que estamos viendo estas 2 semanas, es una guía muy extensa. Cobija toda la historia de Colombia, aunque ahí hace falta un pedazo, ¿no? Falta el siglo XXI. Que nos toca escribirla a nosotros, porque pues estamos viviéndolo en vivo y en directo, ¿no? Pero ahí todavía no está. Hay mucha polémica sobre lo que se debe escribir o no se debe escribir en una historia como la nuestra. Bueno, esa guía puede tener tranquilamente, la que están estudiando, unas 14 o 15 páginas. Si las lleváramos a papel, esa guía es una guía de las más extensas que tiene el programa. Por eso la dejamos para dos semanas. Normalmente nuestras guías tienen una extensión de 7 a 10 páginas para el programa de bachillerato mayor. No puede pasar de ahí. Esta es la excepción. Entonces, el diplomado es menos exigente en términos de cantidad de información. El diplomado también va a tener un texto y va a estar publicado, pero ese texto no pasa de las 3 páginas. De manera excepcional van a pasar a 4 páginas semanales, ¿sí? Es decir, que el contenido es más reducido. O sea, la actividad principal es la que estamos haciendo nosotros y la otra es una actividad secundaria. Después de este diplomado, entonces ese diplomado tiene una duración de 10 semanas. 10 semanas. En ese diplomado van a estar participando nuestros egresados. Tenemos como yo pienso que son como unos 450. Ellos tienen derecho a hacer su diplomado sin ningún costo, como ustedes también lo hacen sin ningún costo. Y también van a estar los egresados del programa de bachillerato mayor. Yo estaba hablando ya con los del año pasado y con los del ACS les he enviado ya la información. Ellos van a estar muy activos también en ese diplomado. Y los muchachos, las personas que han estado en el bachillerato que se llama bachillerato móvil para adultos, también van a estar ahí. Y van a estar todos nuestros estudiantes, los que están vinculados en Bogotá, los que están vinculados en el Chocó. Ahorita estamos comenzando un programa con 400 mujeres indígenas en Colombia. Ellas están más que todo en la zona amazónica, pero también hay en La Guajira, y en el Tolima, y en el Cauca, y en Chocó, hay en Antioquia, hay en la costa, por allá como con los Zenúes, en Córdoba. Entonces ahí están mujeres indígenas. Entonces ese va a ser como un punto de encuentro de todos los estudiantes nuestros y egresados para reflexionar sobre temas que nuestra institución, nuestro PEI, nuestro proyecto educativo, considera que son fundamentales para la formación de un bachiller en el mundo moderno, en el mundo de hoy. Entonces, son 6 diplomados que vamos a estar ahí. Ustedes, yo creo que les va a tocar por ahí unos 3 o 4. Entonces, ese diplomado va a funcionar los miércoles en horario de las 8 de la noche y se hace a través de unos videos que se hace la premier, como ya hicimos una premier nosotros con uno de nuestros temas. Asimismo va a funcionar el diplomado. Y el diplomado, en esa premier aparece un pequeño video de 10-15 minutos y aparece el link
para que ustedes ingresen al texto de estudio, y en el texto de estudio funciona igual. Tiene su texto, tiene su banco de preguntas y tiene sus actividades. Entonces, así vamos a ir. Es un diplomado. Estos diplomados tienen 3 niveles. Este, que es el introductorio, es muy básico, no vamos a profundizar muchísimo. Después, cuando terminemos de hacer estos 6 diplomados, vamos a empezar a hacer un diplomado intermedio de cada uno de los 6. Este es básico, después vendría un intermedio y después vendría uno más profundo, un avanzado. Esos diplomados, ustedes como egresados, cuando ya ustedes se gradúen, ustedes tienen derecho a seguir participando de los diplomados. Eso hace parte de lo que nosotros en nuestro proyecto educativo denominamos, y pues así se denomina desde el punto de vista académico e institucional, educación abierta. A los diplomados puede participar cualquier persona, egresados, estudiantes, amigos de los estudiantes, familiares de los estudiantes y el público en general que quiera adquirir esa formación. La diferencia entre nuestros estudiantes y nuestros egresados con el público es que al público sí se le cobra la certificación. ¿Qué significa eso? Pues que cuando terminan, si cumplen con todos los requisitos, a cada uno de ustedes les vamos a entregar un certificado que dice que cursó y es promovida o promovida para el siguiente nivel. Este es el básico, entonces al siguiente nivel, que es intermedio. Ahí están siendo promovidos. Y este diplomado tiene una duración de 200 horas. Entonces, cuando ustedes se gradúen, no solamente van a recibir su diploma de bachiller, su acta de grado, sino que van también a recibir los certificados de estudio de los ciclos que cursaron y van a recibir una certificación y un diploma por cada uno de los diplomados que haya participado. Eso no, para ustedes no tiene ningún costo, eso hace parte de nuestro proyecto educativo. Pero si usted me dice, no, mire, es que yo tengo un vecino y le gustó el tema y quiere hacerlo, tranquilo, se inscribe, lo hace. La única diferencia es que cuando terminemos el diplomado, si quiere que se lo certifiquemos y no es estudiante ni es egresado, pues esa persona tiene que pagar dependiendo lo que quiere. Si quiere una constancia solamente en una hojita con nuestras firmas y sellos, eso le va a costar, creo que son 20,000 pesos, ¿sí? 18 o 20,000 pesos, como vale un certificado cualquiera de nuestros ciclos. Y si quiere el diploma, pues tiene que pagar 50,000 pesitos. Nosotros se lo enviamos a la parte del país que nos diga. Bueno, entonces esa información está abierta. Política es sobre constitución política y funcionamiento del Estado. Después va a ser sobre desarrollo sostenible y preservación del medio ambiente. Después viene uno sobre derechos humanos y ética ciudadana. Después viene otro sobre cultura de paz y solución pacífica de conflictos o controversias. En 10º viene uno que se llama ciudadanía activa y participación democrática. Y en 11 hay uno que se llama cuarta revolución industrial y sociedad del conocimiento, donde vamos a conocer los diferentes campos de la ciencia que hoy están generando grandes transformaciones, como la nanotecnología, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la robótica. O sea, donde vamos a ver aspectos que hoy están transformando nuestras vidas y que van a transformar más la de nuestros hijos y seguramente la de nuestros nietos. Entonces, esa invitación está ahí. Les repito a los que acaban de llegar, les voy a enviar otra vez al finalizar esta sesión, les voy a enviar el link para que respondan la encuesta.
a partir de la semana entrante, entonces ya no nos vamos a encontrar los sábados, sino dijimos que nos vamos a encontrar ¿cuándo? Jueves. Los jueves a las 8 de la noche. Esa es como después de la encuesta, eso es como lo que va ganando. Bueno. Entonces, el día de hoy queremos escucharlas y escucharlos sobre esta guía que es apasionante, ¿no? La historia de Colombia. Desafortunadamente, pues en muchos pensos la habían borrado en aras de que no, que necesitan los muchachos es aprender inglés, aprender informática. Pero si uno no conoce la historia de su país, pues no sabe cuál ha sido su devenir, cómo ha sido la evolución de nuestro país. Entonces, dicen coloquialmente, profe, el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Está condenado a repetirla muy probablemente, claro que sí. Entonces, esta guía, pues es muy extensa, pues cobija todos los periodos de la historia, desde lo que se denominan los precolombinos, es decir, antes de la llegada de los españoles. Está el periodo del descubrimiento, que pues realmente es visto desde los zapatos de los españoles, porque los indígenas aquí no es, ellos descubren a los invasores, pero ellos sabían dónde estaban y cómo era su proceso. Ellos no los descubren es los europeos. Bueno, después viene el periodo hispánico o el periodo de la colonia, donde, bueno, viene la conquista, la penetración por parte de los españoles al territorio americano, donde están los famosos conquistadores que fueron penetrando y avanzando hasta llegar al sur, a la Argentina, Chile, lo que hoy es Argentina, Chile, fueron hasta allá los españoles. Obviamente también ya habían empezado, bueno, llegan por Cuba, después ingresan aquí a Colombia, después se van para México. Bueno, van como diferentes expediciones haciendo eso. Después viene el periodo de la colonia. Nosotros estamos en el virreinato de la Nueva Granada. En México están en otro virreinato, en el Perú hay otro virreinato. Básicamente esos tres virreinatos, como el rey de España nos gobernó, ¿cierto? Entonces nosotros dependíamos en ese momento de la voluntad y de las leyes y de las normas que definiera el rey de España. Nosotros hacíamos parte de una colonia de España, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y Norteamérica, donde fueron conquistados y su colonización se produjo por parte de los ingleses, de los franceses, de los holandeses. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. En el caso de Brasil, por los portugueses. Entonces, ese proceso, pues digamos que genera una ruptura en la historia de nuestro continente americano, tanto así que se ordena nuevamente el territorio, los pueblos nativos pues son sometidos, unos sometidos, otros exterminados. Por ejemplo, en el caso de América española y portuguesa, los europeos se mezclaron con los indígenas, sobre todo los europeos hombres con las indígenas mujeres. Vinieron muy pocas mujeres españolas y producto de eso pues tenemos un gran mestizaje. Hay una gran amalgama de etnias y de expresiones raciales, étnicas,
que pues tienen en el caso de nuestra nación una gran diversidad, una gran diversidad. Hoy en Colombia todavía existen 115 pueblos indígenas. 115, de los cuales 64 tienen lengua propia. Hablan una lengua nativa, una lengua propia, una lengua materna, que es muy importante para esas culturas. Sin embargo, muchas han sido exterminadas, ¿no? Muchas fueron exterminadas durante varios periodos. Hay unas que se sometieron, otras que le dieron la pelea a los españoles, o en el caso de América del Norte, donde los ingleses, ellos no se quisieron mezclar con los indígenas, sino que ellos empezaron a correrlos y empezaron a conquistar esas tierras, y los colonos ingleses vinieron, eran campesinos europeos que vinieron en busca de nuevas tierras. Entonces a ellos llegaban, entraban a la colonización, les asignaban un territorio, una tierra, y ellos montaban su casa y empezaban a producir alimentos y a tener... Entonces, ellos no se mezclaron con los indígenas, sino que los fueron corriendo, los fueron exterminando hasta que les quitaron todo su territorio, pero al final decidieron crear unas zonas que se llaman reservas indígenas. Ellos todavía, los indígenas americanos en Norteamérica, viven en esas reservas, ¿sí? Viven en esas reservas, perviven y tienen su cultura. Obviamente la mayoría son bilingües, como los colombianos también, la mayoría son bilingües, tienen su lengua materna, pero también tienen su lengua, también utilizan el español como lengua para comunicarse con el resto de la población. Bueno, estamos hablando del periodo de los periodos en que se divide la historia de Colombia. Entonces tenemos lo precolombino, lo de antes de llegar a los españoles, tenemos el descubrimiento, la conquista, la colonia, donde se establecen los virreinatos, las diferentes provincias, y después, gracias a un movimiento que se dio en Europa, y es básicamente la invasión de España por parte de Napoleón, ¿cierto? El rey de España es depuesto y Napoleón, que es francés, le nombra como rey de España a su hermano. Entonces, pues nosotros aquí en América quedamos como en la idea de que, pues, ¿quién es el rey? Y si el rey es el que se puso, Carlos V, o si, Fernando VII, perdón, o si era el español, el francés. Entonces, en toda América se va a dar un proceso que se llama el proceso de independencia. Y todos se declaran independientes de España. En el caso nuestro, pues ese proceso empieza en 1810, después viene un periodo de reconquista por parte de los españoles, y en el caso colombiano, pues la derrota a los españoles se da en 1819. Hasta 2019 estábamos celebrando el bicentenario, los 200 años de la independencia de Colombia. Ya llevamos 203 años. Realmente como sociedad republicana somos una sociedad relativamente muy nueva, 200 años. Y pues hemos pasado por varios periodos, empezando por uno que se llamó la Patria Boba, ¿cierto? Porque cuando nos independizamos de España, unos dijeron, bueno, entonces, ¿por qué no nombramos un rey aquí que para hacerle caso, pero que sea de aquí? Entonces, y otros dijeron, no, pues
hagamos un Estado federal, y otros dijeron, no, hagamos un Estado centralista. Bueno, en eso se nos fueron casi 100 años, mirando si íbamos a ser entre federalistas, es decir, que cada uno de los departamentos, como hoy, por ejemplo, estamos, debería cada uno tener una constitución. Y producto del consenso de todos los departamentos, se generará una constitución nacional, pero que cada estado o cada departamento pudiera modificar su constitución de acuerdo a unas reglas de juego que están establecidas previamente. Bueno, eso nos causó miles de guerras, de conflictos, y hasta por allá 1886 más o menos logramos tener una propuesta de un Estado centralista que pues esa constitución de 1886 con pequeñas reformas se sostuvo hasta 1991 cuando cambiamos la constitución y quedó la constitución actual, que es una de las más modernas de América e incluso algunos países europeos, pues digamos, dicen esa constitución está muy bien elaborada, muy moderna, reconoce muchos de los derechos que hoy la sociedad le reconoce a diferentes actores. Allá surgen los partidos políticos, básicamente son dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Van a jugar un papel muy importante. Uno quiere mantener, digamos, todos los privilegios de los españoles y de los poseedores de tierras, de los grandes hacendados, es el Partido Conservador. Y otro quiere como tratar de modernizar, y en esa época, pues digamos que se generara comercio internacional, apoya el artesanado, la generación de industria. Van a tener conflictos por temas como el papel de la iglesia en la sociedad. Los conservadores consideran que la iglesia católica en concreto, pues tiene que ser la religión oficial, y pues era la única que tenía acceso a la educación. Entonces los colegios, la educación era religiosa, pero no solamente eso, sino que quienes hacían el bautismo, ¿cierto?, que es un sacramento de la iglesia, de la religión católica, se convertía en partida de nacimiento. Entonces quienes definían quién había nacido y quién no era el que se bautizaba. Quien manejaba el estado civil de las personas pues era la iglesia, porque solamente la gente podía casar por lo católico, ¿cierto? Pero los que no se casaban pues seguían solteros, no tenían, bueno, ahí tenía una serie de dificultades. El tema de los bienes de la iglesia llegó a ser muy poderosa en términos económicos, todavía lo es, pero llegó a tener muchas tierras. Las personas cuando, pues en una sociedad eminentemente rural, cuando veían próxima su muerte, pues trataban de hacerse a un espacio en el más allá. Entonces le donaban y le entregaban a la iglesia tierras, les daban bienes para que intercedieran por ellos allá en el más allá. Entonces eso llegaron a tener un poder económico muy fuerte. Tanto así que un presidente liberal, por ejemplo, expropió a los jesuitas, ¿sí?, y les despropió todas sus tierras. Entonces, el país ha estado, esa es como una diferencia entre el Partido Conservador, que se ha aliado con la iglesia, ha estado muy ligado a ese sector, y un partido liberal que fue más modernizante, que hablaba de derechos, que hablaba de industria, que hablaba de laicidad, es decir, que todo el mundo tenía derecho a establecer su propia religión y el Estado no tenía que meterse en esos temas, que eso es un tema individual. También el tema de si éramos un país centralista o un país descentralizado.
Entonces, en un momento de la historia donde no teníamos comunicación unos con otros, sino que cada quien estaba ya en su provincia, los paisas raras difícilmente podían llegar a Nariño o podían ir al Cauca. Eso era muy difícil, eso eran unas travesías sumamente grandísimas. Se necesitaban muchos recursos y se necesitaba mucho tiempo. Y tocaba hacerlo en mula o tocaba hacerlo por el río Magdalena. Entonces cada provincia tenía su propia lógica, sus propios poderes, etcétera. Entonces no aceptaban el poder de los otros. Bueno, eso ha sido fue una constante durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Ustedes recordarán la guerra de los 1000 días que la pierden los liberales, la ganan los conservadores y pues digamos que ya el país se conforma más o menos como en una modernidad conservadora. Nosotros somos un país sumamente conservador en el conjunto del concierto latinoamericano. Somos un país muy conservador, donde la iglesia juega un papel sumamente importante. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en México, que en México está prohibido preguntarle a la gente sobre su religión. O sea, usted va a un evento y nadie le puede preguntar sobre su religión. Usted va a entrar a un puesto, va a pedir un puesto de trabajo y no le pueden preguntar sobre su religión. ¿Por qué? Porque eso es un tema personal, íntimo y no puede incidir para la toma de ninguna decisión. O sea, no pueden discriminar porque usted sea o no sea de una determinada religión. Y eso lo tienen muy arraigado los mexicanos. Nosotros no, nosotros tenemos una concepción y un manejo de lo religioso bastante arraigado y juega un papel importante en muchos aspectos. Incluso los mexicanos que hicieron su revolución mexicana, en México hubo un fenómeno que se llamó los cristeros, y es que la iglesia en México montó una guerrilla y esa guerrilla se dedicó a perseguir a los profesores por allá en los años 20 y 30 del siglo XX. Se dedicó a perseguir a los profesores que no enseñaban religión, que eran laicos, porque la Constitución de México dijo que la educación era laica, que no se podía enseñar religión, que la religión tenía que la gente ir a las iglesias y allá podías aprenderla, pero no había una religión oficial. Y los cristeros eran una guerrilla que se dedicó a cortarle las orejas a los profesores que no enseñaban religión. Eso a mí me impresionó muchísimo cuando conocí la historia de México. Y sin embargo, hoy en México es uno de los pueblos, digamos, más tolerantes, más plurales en ese tema de orden religioso, y está prohibido que incluso se ve de mal gusto en una conversación particular entre dos personas que usted le pregunte a alguien cuál es su religión, porque eso lleva a estigmatizar, lleva a marcar las personas por sus creencias religiosas. Bueno, también hubo dificultades y hubo diferencias porque unos se aliaron, fomentaron la artesanía y la transformación de los productos. Entonces, los liberales estaban muy abiertos a la industria. Primero, antes de industria era artesanía. Entonces, los artesanos de diferentes partes del país, querían producir y llevar a otros mercados. Los comerciantes generalmente también eran liberales, mientras que los grandes hacendados eran conservadores. Entonces, eso marcó la historia de Colombia
de manera importante. Bueno, llegó la guerra de los 1000 días, ahí cerquita perdimos a Panamá. Aparentemente es una independencia de un departamento nuestro, pero después sabemos que detrás de eso estaba Estados Unidos, que quería apoderarse del canal porque había la posibilidad de construir un canal de Panamá, y afortunadamente ya hace algunos años se lo entregaron al Estado panameño después de 100 años de usufructo por parte de Estados Unidos, que fue finalmente quien logró terminar ese canal, que tiene un papel estratégico muy importante porque permite pasar de un océano a otro sin tener que dar la vuelta por el sur, que es un recorrido bastante extenso. Bueno, viene un periodo de hegemonía conservadora con un periodo también de hegemonía liberal que va a desencadenar en la época de la violencia de los años 50. El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Y a partir de ahí, pues digamos, se intensifica algo que ya venía pasando, que era la violencia partidista. Y pues eso nos llevó a un periodo muy doloroso de la historia colombiana. Por más de 10 años, liberales y conservadores se mataban por el solo hecho de ser unos de un partido y otros de otro. Eso llevó pues a que la sociedad reflexionara y viera que pues no era posible que nos siguiéramos matando porque unos profesaban unas ideas y otros otras. Y finalmente las élites liberales y conservadoras llegan a un acuerdo que se llama el Frente Nacional. El acuerdo consistió en que se iban a alternar el poder, un cuatrenio liberales, otro cuatrenio conservadores, otro cuatrenio liberales y otro cuatrenio conservadores, y que la burocracia oficial tenía que ser paritaria. Tanto así que hasta el Congreso era paritario, es decir, que nosotros hacíamos unas elecciones, pero ya se sabía que la mitad del Congreso iba a ser liberal y la otra mitad conservadora, la mitad de la Asamblea Departamental, los consejos municipales. Bueno, ahí había como unos temas bastante complicados, pero si se iban a nombrar unos jueces, tenían que ser la mitad liberales y mitad conservadores. Si se iban a nombrar unos profesores, la mitad tenían que ser liberales, la otra mitad conservadores. De esa manera, digamos que se logró subsanar y que las personas no volvieran a acudir a la violencia para resolver sus problemas partidistas con armas, ¿sí? Entonces, ese periodo pues lo conocemos como el periodo del Frente Nacional. Ese Frente Nacional pues se extendió y esa paridad, digamos, se mantuvo por allá hasta que don Virgilio Barco dijo: voy a hacer un gobierno liberal, un gobierno de partido, y no le voy a nombrar ningún ministro a los conservadores. Y ya después vino la Constitución de 1991, y lo que va a generar la Constitución del 91 es un multipartidismo, tan multipartidismo que llegaron a ser reconocidos 69 partidos, entre partidos y movimientos políticos, y por allá en el 2003 tuvieron que otra vez volver a recoger, crear el umbral electoral, y quienes no pasan el umbral pierden la personería jurídica. Bueno, entonces ya otra vez volvieron a un grupo más o menos manejable de partidos, que en este momento venían siendo como 12, pero con el año pasado le dieron personería jurídica como a otros tantos, le dieron personería jurídica al Nuevo Liberalismo, a Oxígeno Verde, a Salvación Nacional, le dieron personería jurídica a Colombia Humana,
bueno, le dieron como a 6 partidos Oxígeno Verde, también le dieron al de Ingrid. Bueno, ahí estamos en un periodo muy interesante de la historia de Colombia y pues yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué les ha llamado la atención sobre la historia de Colombia? ¿Qué les gustaría profundizar? Ahí hay unos videos muy buenos que ha hecho Señal Colombia y lo que ahora se llama la red de medios oficiales sobre historia. Han hecho cosas muy interesantes. Entonces a mí me gustaría poder conversar con ustedes, escucharlas y escucharlos sobre cuáles son los periodos de la historia que más les llaman la atención. Y hay una pregunta por ahí que dice que ustedes qué estaban haciendo, o dónde estaban, o cómo vivieron la época del magnicidio de ¿quién? De Gaitán, de Jorge Luis Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? De Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, para yo redondear el tema, simplemente les digo que ahí hay una información muy interesante en esa guía y pues dentro de 8 días nos vamos a volver a encontrar para seguir profundizando sobre este tema. Por ahora quiero escucharlas y escucharlos. Miren, me gasté 50 minutos, ya llevamos 50 minutos en este tema. Entonces, las escucho y los escucho. ¿Qué les ha llamado la atención de esta guía? ¿Qué periodo de la historia de Colombia les parece interesante? ¿Y qué estaban haciendo por allá cuando, en 1948, cuando el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Quién quiere levantar la mano? La señora Claudia quiere empezar. Bueno, profe, yo lo soy muy sincera, de los periodos no les he repasado muy bien, pero si algo es con base, o sea, lo que sucedió en el 1948, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, mi mamita no había nacido, porque ella nació como en el 56. Ah, bueno. Pero mis abuelos sí, obviamente tuvieron que haber vivido ese magnicidio de esa época. Me recuerda casi como lo que sucedió con Galán, con Luis Carlos Galán. Uh-huh. Es como que se hubiera prácticamente repetido prácticamente la historia de Jorge Eliezer Gaitán y de Luis Carlos Galán. Claro que con Luis Carlos no hubo desmanes, ni hubo violencia. Afortunadamente, sí. Cosas, ¿no? Sí, gracias a Dios, afortunadamente esa parte fue, sí. Pero sí fue algo verdaderamente, uy, Dios mío, en la época de Jorge Eliezer Gaitán fue unas épocas, fueron 10 años muy, muy duros, muy, muy complicados, muy difíciles. Entonces, pues eso es básicamente que lo que como que más a mí me impactó fue la época de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, gracias. Don Ulfraes, ¿qué nos cuenta? Bueno, profe, la verdad es que yo de la historia de Colombia poco conozco, poco sé, porque, bueno, yo me fui muy niño para Venezuela. Uh-huh. Y allá duré mucho tiempo hasta mi adultez. Y entonces... ¿Conoce la historia de Venezuela? Algo, viví gran parte de este proceso de deterioro que vivió Venezuela y bueno, sí, de eso conozco algo, pero de Colombia realmente no tengo así tanto conocimiento, pero sí me gustaría profundizar en toda esta historia de Colombia, porque realmente siempre me ha llamado como la atención, ¿no? Desde que yo llegué aquí, a los primeros años siempre estuve muy pendiente de todos estos temas políticos
Y yo desde aquel entonces siempre con las personas que hablaba decía, mira, a este país le va a venir el éxodo que que está viviendo Venezuela. Y muchas personas no, siempre me han contradecido, ¿no? Y yo decía, bueno, a Colombia, hace unos 10 años atrás, yo decía, a Colombia dentro de unos 15, 20 años va a vivir ese proceso. Pero hoy en día creo que va a ser antes de lo que yo calculaba, ¿no? Por lo que yo había vivido en Venezuela y por lo que yo veía, yo veía a los ministros decir, hubo un ministro que no recuerdo el nombre, o creo que lo habían propuesto, la verdad es que no, pero yo estuve escuchando, viéndolo en la noticia donde me parecía estar escuchando al del entonces en Venezuela. Entonces, todas esas cosas que yo fui viendo aquí me pusieron a pensar en este proceso que está viviendo Colombia hoy en día. Yo como que lo vaticiné cuando llegué aquí. Entonces, todo este proceso que está viviendo Colombia, ya yo me lo imaginaba que iba a vivirlo, ¿no? Por lo que yo había vivido allá y lo que yo estaba empezando a vivir acá. Pero realmente, profe, de todo esto que usted nos está hablando, realmente me interesa más toda esta parte política nueva de Colombia, ¿no? Como que desde la época o sea, del renacimiento de todos estos partidos políticos nuevos, que es totalmente nuevo, ya de hace unos pocos años para acá, me interesaría profundizar en todo esto. Perfecto. Para tener y no, y también sobre la Constitución colombiana, este diplomado que usted, la verdad es que me emocioné cuando usted nos publicó eso, me emocionó porque realmente como que el sentir nacionalista me tocó. Entonces yo dije, realmente yo debo hacerlo porque es una deuda que tengo yo conmigo mismo. Y entonces realmente voy a intentar profundizar mucho en ese diplomado que usted va a realizar. Bueno, este es un primer ejercicio muy básico, pero pues va a estar lo más importante. Pero ya después en los otros años vamos a ir profundizando, pero excelente que le motive y que, porque no podemos, digamos que, así como tenemos que conocer la historia para no repetirla y para entender qué es lo que pasa, por qué llegamos hoy a donde estamos, eso tiene todas unas causas y un proceso, porque somos distintos a los venezolanos, a los ecuatorianos, a los panameños. Eso se explica en la historia. Pero además, pensar el futuro implica conocer el pasado. O sea, saber dónde estamos, saber de dónde venimos y cuál es la tendencia. Es muy importante. Y lo mismo pasa con el diplomado. Si uno no conoce las reglas de juego, es como si lo invitan a uno a jugar ajedrez y uno no sabe cómo se mueven las fichas. Entonces, pues simplemente le toca aplaudir o le toca... Si usted conoce cómo funciona el Estado colombiano, cuáles son las lógicas, cómo funciona, etcétera, pues usted puede participar de mejor manera. Entonces, eso hace parte, digamos, de esa mayoría de edad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Señora María Nelsi, ¿cómo se siente? ¿Cómo le fue a usted con la historia de Colombia? Bueno, profe y compañeros, yo estuve estudiando, tenía la pequeña dificultad porque no tenía internet, pero ya esta semana, por gracia de Dios, coloqué wifi aquí en mi casa el pasado martes, entonces eso me facilitaba porque con recargas del celular no. Y lo que estudiaba a través de las guías todavía no había nacido, ni mi mamá, mi papá nació al año de esa situación de guerra que se decía por la política. Entonces, conocer mucho, no, y no me había interesado por escudriñar algo acerca de la historia de Colombia. Y lo que le pasa hoy a la juventud, o nos pasa a todos, no nos interesamos por nuestras raíces, por el pasado. Vamos viviendo lo actual y de ahí no queremos ver ni lo que fue ni lo que puede ser. Entonces son pequeños errores que uno comete al no querer conocer más de la historia.
lo que usted nos compartía y lo que escuchaba yo en los audios acerca de lo de la iglesia, de cosas de que eran también prácticamente por decisión de otros, más no por la creencia personal. Entonces, miraba eso algo muy importante y que no me interesaba. Nunca había pensado yo querer conocer algo de la historia. La Constitución he leído un poco y ver lo que es ahora el país es terrible. Yo creo que esto sería antes, o será que vamos de cada día más en peor. Bueno, La situación en cuestión a lo económico, a todo es difícil. Entonces cada persona tiene su tiempo para vivir las situaciones, pero no nos hemos interesado de dónde venimos, qué nos pasó, qué les pasó a los anteriores. Y no nos interesamos por eso y vea hoy la realidad como es. Eso me gustó conocer un poco. Todo todavía no he podido estudiarlo, profe, porque pues realmente yo trabajo en la mañana, salgo a las 2:30 de la tarde, me queda muy poquito tiempo para estudiar, más en la noche. Y el sábado tampoco mantengo y no en la tarde. Tengo muchos. Ahora va a ser los jueves. Ahora va a ser los jueves en la noche. Vamos a ver cómo nos va. Sí, profe, entonces es algo importante que voy conociendo en la vida porque no me había imaginado. Bueno, la felicito porque al meter el Wi-Fi a su casa, toda la familia se va a beneficiar y va a estar conectada con muchas posibilidades. Una, pues es su estudio, que va a tener mejor calidad de conectividad. Claro que sí, la felicito por esa decisión. Esa es una muy buena decisión. Bueno, muchas gracias, señora María Nelsi. No sé si quiere decir alguna otra cosa. Hola. No, me encantó también el diplomado, conocer más. Eso es algo importante. Yo acá estoy ahorita terminando un estudio de teología, casualmente. Estamos haciendo el proyecto y pues posiblemente, y con la voluntad de Dios, en pocos días también está el grado, entonces es ir conociendo más. Qué bien, qué bien. ¿Vas a ser pastora o qué? Católica, Iglesia Católica, teología. Soy catequista también, de niños. Bueno. Tengo Qué bien. Don Carlos, ¿cómo me le va? Bueno, bien, porque tenemos también a un pastor por ahí que nos está acompañando. Don Carlos, ¿cómo se sintió frente a esta guía? bien, pero pues lo que usted hablaba con respecto a lo de la política y pues lo que ha transcurrido en el transcurso de la vida y de los años desde la muerte de Gaitán para acá, pues también son cosas importantes y pues que cada generación ha vivido de diferente manera. Digamos, nosotros y los que vienen pues van a vivir diferentes cosas, porque la vida cada día va trayendo nuevos conflictos, y pues hoy en día el mundo ya se ve al revés, entonces creo que nuestra generación que nos viene siguiendo no va a pasar muy bueno. Y pues con respecto a la muerte de Gaitán, pues sí he escuchado pues también por los abuelos, ellos comentan pues que fue terrible porque pues en Colombia pues todo fue un caos, una guerra, hubo muchos muertos, pues de eso se ha escuchado y pues realmente ahí para acá no para porque la guerra ha continuado durante más de media década, las FARC, todo el mundo, e incluso uno mismo está en guerra, ya uno a veces no tiene como la paciencia, no tiene, la gente no se deja llevar por la rabia y aún continuamos con la guerra de para acá. Yo creo que eso es lo que se vive. Bueno, Carlos, muy amable. Muchas gracias. Bueno, la señora Milady tiene cómo activar su micrófono. Nos gustaría escucharla también a la señora Milady Méndez. Mire, ya está con su casco, don Carlos, qué bien.
Sí, pero estoy trabajando aquí motorizado, pero aquí estoy estudiando. Qué bueno, excelente. Bueno, mire, la historia tiene muchas posibilidades. La que más nos apasiona y la que más nos llega a nosotros a veces es la historia política, ¿cierto? Entonces, la lucha por el poder y quién domina y quién se impone frente a determinados temas. La señora Milady estaba hablando, no. Ah, sí, y ahora sí. Señora Milady, la escuchamos. Parece que la conexión no está muy buena. A ver, inténtelo. A ver si nos pudiéramos. Ya tiene el micrófono activo, pero no la escuchamos. Puede ser la conexión. Bueno, no, pues ni modos. Ahí sí ya nos toca es mirar a ver cómo puede mejorar su conectividad. Yo espero que por las noches, los jueves, ahora como que tratemos de mejorar un poquito. Lo estamos haciendo con las mujeres indígenas y nos ha funcionado perfecto. Hay muy buena conectividad a esa hora, no sé por qué será, pero eso nos ha mostrado como un camino. Bueno, entonces, no solamente la historia política, miremos la historia económica, miremos la historia social, miremos la historia educativa, miremos la historia religiosa. O sea, Sí, claro. hay muchas facetas de la vida de los seres humanos y todas son susceptibles y deben analizarse desde el punto de vista del tiempo. Cómo ha venido cambiando, cómo ha venido modificándose con el tiempo. Si uno tiene una aproximación de ese que ha pasado y tiene una aproximación a lo que está pasando, pues se le facilita entender hacia dónde va esto. Hacia dónde va. En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en las vías, en cada uno de los campos. Y en la agricultura, en los diferentes aspectos de la vida. Entonces, claro, si uno tiene una noción de qué ha pasado, nosotros como sociedad republicana tenemos 200 años, somos muy jóvenes. Todavía no tenemos una cultura política muy sólida. Nosotros, bueno, ya no nos matamos porque uno es liberal y el otro es conservador. Eso fue nefasto. Que nos matáramos porque entre vecinos, incluso las familias se llegaron a dividir, ¿sí? Y entonces el hermano con el otro hermano llegaban y decían, no, usted es liberal, usted es el demonio. El otro decía, usted es conservador, usted no sé qué. Y entonces se partían las familias y eso era muy grave. Hoy pues ya nosotros no llegamos a esos niveles. Pero lo que dice don Carlos es cierto. Todavía nos siguen manejando con los miedos y con el odio. Entonces, no, es que hay que hacer todo lo posible para que no llegue fulano porque ese tiene tal cosa y entonces nos infunden miedo. Y ya no, o lo otro, que no, que va a repetir fulano y entonces eso es lo mismo que no sé quién y entonces, y nos manejan es emotivamente, emocionalmente, nos generan una adversión y a partir de ahí, pero no, la decisión de quién nos gobierna debe ser una decisión racional, ¿cierto? Donde nosotros digamos, oye, ¿a quién nos conviene más? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será aquello? Y poderlo discutir, poderlo reflexionar, poder hablar con el otro sin ultrajarse, sin maltratarse, sin gritarse, bueno. Eso pues nos hace falta todavía nosotros como sociedad poder tramitar nuestras diferencias de manera tranquila y argumentada. Y todos tenemos derecho, todos, cada uno de nosotros tenemos derecho a tener un punto de vista y a que nos lo respeten. O sea, nuestro punto de vista es respetable. Pero eso significa que si mi punto de vista es respetable, el del otro también lo es. Entonces,
así como yo ejerzo mi derecho a tener un punto de vista, ya le voy a dar la palabra a don Ufrades, con mucho gusto. También tengo la obligación de respetarle el derecho a los otros. Por ahí apareció la señora Flor, bienvenida, le voy a dar la palabra a don Ufrades. Sí, señor, lo escuchamos. Profesor, yo quería hacerle una pregunta a usted. ¿Usted considera que Colombia ha sido un país con una buena educación? ¿O Latinoamérica ha sido un continente que ha recibido una buena educación? Bueno, es una pregunta muy compleja. Nosotros hemos recibido de pronto mejor educación que algunos otros países de América Latina. Pero el solo hecho del acceso a la educación, Es difícil. ¿cuántos años de escolaridad promedio tienen los colombianos? Nosotros tenemos 7.3 años promedio de escolaridad. Es decir, se cogen todos los años de escolaridad de todos y se dividen por el número de la población. ¿Sí? Es como si como sociedad estuviéramos por allá en grado sexto. Yo ya les he dicho y en las guías lo hemos visto, más del 50% de los adultos no tienen bachillerato, ¿cierto? No han terminado su bachillerato. ¿Sí? Hoy la educación en el mundo está pasando por una gran crisis. Es decir, que la gente ya no quiere ir a la educación porque no le está aportando, no le está generando un bienestar, un mayor beneficio. Y eso es grave. Yo creo que en Colombia hemos avanzado, pero no en la forma que debiéramos y con los recursos que tenemos disponibles. Tenemos una educación que comparada con algunos países de América Latina puede aparecer como buena, como de alto nivel. Sin embargo, se ha bajado mucho en las últimas 2 décadas, se ha bajado bastante. Se ha bajado bastante. Profe, señor. Es que, bueno, es que le hacía la pregunta por lo siguiente, porque, o sea, por el comentario que usted hizo ahorita, es que me pareciera a mí que para que en estos países no fuéramos, a ver cómo diría la palabra, un término que utilizan muchos políticos es como borregos, ¿no? Que nos llevan para acá, vota aquí, o nos gobiernan con el miedo o con la cizaña. Es precisamente por no tener un criterio propio de lo que es la política o de cómo se maneja un país, ¿no? Por eso me agrada tanto esta idea suya del diplomado, porque creo que nosotros sufrimos de eso, ¿no? De esa ignorancia total de tantas cosas que se manejan en el país y nos llevan a eso, a ir a las urnas a votar por X o por Y, teniendo un desconocimiento total de quién es ni cuáles son sus intenciones y eso, y de cómo se manejan los países y las ciudades. Entonces, ese desconocimiento nos lleva a eso, o esa negación de recibir una educación, o la negación por parte de los gobernantes a dar una muy buena educación. Entonces, nos ha llevado a eso, a que nos dirijan como quieren. Bueno, Bolívar lo planteó en el videíto ese que tenemos sobre Bolívar y la educación. Dice, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Él dice que algo así, un pueblo ignorante es un pueblo ignorante es propio de... Venga, lo ponemos. A don Bolívar. Un pueblo ignorante es víctima de su propia de su propia destrucción. De su propia destrucción, exacto. Entonces, el conocimiento hoy es fundamental. El conocimiento, pero no solamente como el tema de la informática y el conocimiento para el mundo del trabajo, no, el conocimiento de la sociedad, ¿sí? El conocimiento de lo que nos pasa como sociedad
es fundamental. Si nosotros no conocemos nuestra historia, si no sabemos, porque además todo va en un proceso. Todo lo que tenemos hoy a disposición nuestra, pues ha sido un proceso de construcción. Entonces, si uno entiende cómo es ese proceso de construcción, podemos, uno, mirar cómo nos vinculamos a los procesos y cómo los fortalecemos y cómo nos fortalecemos con esos procesos. Simón Bolívar y la educación. Dice aquí, la educación es un proceso que va desde el nacimiento hasta la muerte. Mire que Bolívar planteó algo que hoy la UNESCO ya lleva como 40, 50 años que lo ha planteado, y es que la educación es un derecho durante toda la vida. ¿Sí? Que es desde la cuna hasta la... Ahí dice, Bolívar dice que desde la cuna, desde el nacimiento hasta la muerte. Es lo que se llama educación continua y educación permanente, que lo maneja hoy la UNESCO. Bolívar lo había dicho 2 siglos atrás. No puede haber libertad donde hay ignorancia, dice Bolívar. La educación es el fundamento verdadero de la felicidad. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, dice Bolívar. Y la frase que Don Ulbrades estaba haciendo alusión, creo que es la que sigue. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, decía Bolívar. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que conozcamos nuestra historia. Tan complicado estaba el tema que la habían borrado de los pensum. Hasta hace 2 años, 3 años, una iniciativa de unos congresistas la volvió a revivir, porque es fundamental. Bueno, el conocimiento de nuestra realidad, el tener una posición, el asumirnos como parte de la historia de Colombia, porque todos los días estamos haciendo historia. Sí, la historia de nuestras familias, la historia de nuestras vidas, la historia de nuestras comunidades, nosotros la estamos impactando positiva o negativamente todos los días con lo que hacemos. Sí, o sea, el ser humano es un ser que tiene historia, y lo que hoy somos es porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, ¿cierto?, han venido construyendo y nos han dejado un legado. Y nosotros también transformamos la historia. Nosotros no solamente somos entes pasivos, sino que lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos también incide en el devenir. Entonces, si nos asumimos como seres históricos que podemos modificar la historia de Colombia, participar de alguna manera en lo nacional, en lo local, en lo departamental o en lo micro, en mi comunidad, ahí hay historia. Todo. La historia es buscar cómo en el tiempo han evolucionado los diferentes espacios y culturas, ¿no? Entonces, no solamente es esa historia general, sino también es la historia particular, la historia económica. ¿Qué está pasando con la economía del mundo hoy? Por eso el último diplomado va a ser sobre la 4ª revolución industrial. ¿Sí? La del vapor, la de la electricidad, la de la informática y ahora la del conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso está haciendo unas transformaciones que nosotros todavía no logramos entender. Todavía no las tenemos claras. No sabemos cómo van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. A nosotros ya nos va a impactar poquito. Sin embargo, nos está impactando fuerte. Pero a ellos sí les va a pegar de frente. Y no están siendo preparados para esa nueva realidad. O sea, nuestra educación, una de las críticas que hay sobre la educación es que seguimos utilizando los mismos textos de hace 50 años.
para física, para química, para matemáticas, son los mismos. ¿Sí? Entonces, hay necesidad de actualizar. Y lo otro que es muy importante desde mi punto de vista es que tenemos que aprender a aprender y a desaprender cosas también. O sea, puede ser que estemos equivocados en cosas y nos toque revisar. ¿Sí? Eso sucede cuando tenemos diálogos como este. Cuando podemos intercambiar puntos de vista con otras personas y descubrir diferencias y decir, oiga, ¿será que yo tengo la razón o será que la tiene mi vecino, mi paisano, mi compadre, ¿cierto? Mi comadre. Yo pienso eso, ella piensa eso. Bueno, yo estoy convencido de lo mío, él también está convencido de lo suyo. ¿Por qué no tratamos de mirar quién tiene más elementos, por lo menos para que me convenza o que yo lo convenza a él Entonces yo tengo que fundamentar mi posición, tengo que explicarla y racionalizarla, porque si yo logro convencer a mi paisano, pues yo tengo la razón. Pero si él me convence, pues yo le doy la razón. En el conocimiento pasa algo muy importante que no pasa en la economía. Para que uno gane, el otro tiene que perder. Aquí no. Aquí, si yo estaba en un error y salgo del error, gané. Y el otro, pues, estaba en lo cierto y se mantiene en lo cierto, pues, aparentemente gana. Pero si yo estaba en un error y cambio de posición, yo estoy ganando. El conocimiento nos ayuda a transformar nuestra realidad. Bueno, creo que ya hemos avanzado hoy bastante. El tiempo es como nuestro peor enemigo hoy, pero quiero saludar a la señora Flor, bienvenida. ¿Sí me escucha? Está conectando el audio, ya parece que lo conectó. ¿La escuchamos, señora Flor? Bueno, esperemos a ver si se conecta. Entonces, para que recapitulemos un poquito, de hoy en 8 volvemos a retomar este mismo tema. Ya vamos jueves, perdón, de hoy en 8 ya no, exactamente, sí estamos sintonizados, ya no vamos a ver los sábados, vamos a ver los jueves a las 8 de la noche. El próximo jueves terminamos nuestro tema. Ustedes ya habrán leído más la guía, pero este tema es un tema que queremos que vaya transversal a todo el proceso. Estamos hablando de matemáticas. Miremos la historia de las matemáticas. Si estamos hablando de español, pues miremos la historia del lenguaje, porque el lenguaje también es algo vivo, que está cambiando todos los días. Si miramos la historia del tema de ciencias naturales, también ahí cada vez estamos descubriendo más cosas y están apareciendo más inventos y cosas que nos están afectando. Entonces, hoy lo más importante es que estamos entrando a la sociedad del conocimiento. Antes lo importante era la tierra, la Edad Media. El que tenía tierra tenía mucho poder. Después, con la revolución industrial, el que tenía industria tenía la capacidad de transformar y hacer productos, se volvió muy poderoso. Después, el dinero, los banqueros. El que tenía dinero era el que era muy poderoso. Parece ser que ahora estamos entrando en una sociedad donde lo más importante es el conocimiento. Y no se requiere, y hay mucha movilidad. Si yo quería tener tierra, pues eso, y yo no tenía tierra, pues eso era muy difícil de resolver, porque los hijos de los que tenían tierra eran los que veaban tierra. Comprar tierra era muy difícil, ¿cierto? El tema de la industria también. Ahora el conocimiento abre muchas posibilidades. Ustedes encuentran que muchas fortunas han aparecido en un periodo relativamente corto, 10, 15 años, y las personas pueden generar ingresos muy importantes. Y eso, y transformar muchas vidas. Entonces, estamos en un periodo distinto.
quizás no nos hemos sentado a reflexionar sobre él. La mayoría de la sociedad considera que estamos en la misma sociedad que le tocó a nuestros padres. Eso ya es absolutamente distinto. Sobre todo los que tienen que ponerse muy ágiles en el tema son los muchachos. Nosotros teníamos más o menos algunas certezas. Mi hijo, si estudia y va a la universidad o eso, le va a ir bien. Hoy eso ya no es suficiente. Hoy a los muchachos eso ya no les es tan asible, porque muchos de ellos ven ejemplos que eso no funciona así. Entonces hay que entender cómo funciona la sociedad hoy, y eso significa simplemente estar en disposición de escuchar, de mirar, de analizar, de investigar. En algún momento vamos a sentarnos a hacer una guía que habla de cómo aprender a aprender. Ustedes pueden escoger cualquier tema, yo les doy una metodología y ustedes pueden y descubrir lo que ustedes quieran sobre ese tema. Solamente tienen que tener acceso a internet y tener unos criterios y entender unas lógicas, y hoy el conocimiento está al alcance nuestro. La señora María Nelsi se va a dar cuenta que ahora ya puede ver videos, que puede ver televisión cuando quiera, que puede tener Netflix, que puede tener una serie de comodidades que ya están al alcance de la conectividad al Internet. ¿Sí? De la conexión al Internet. Entonces, estamos en un momento de la historia muy bonito, pero nos toca entender qué está pasando. La señora Claudia quiere hablar. Tiene la palabra, señora Claudia. Profe, dos cositas. Primero, es muy triste que hoy en día los jóvenes les interesa más ser influencers, porque ellos creen que eso es lo que les da plática. Entonces hoy en día a la juventud no le interesa ya mucho la educación, sino quiere ser influencer. Bueno, pero si usted quiere ser influencer, le toca aprender historia, le toca entender qué es lo que pasa en la sociedad para poder sintonizarse, ¿no? Claro. Necesita saberse expresar, necesita una serie de elementos. Claro, el mundo está cambiando, y una de las cosas que está cambiando es eso, son los medios. Y ya los medios, cualquiera puede volverse influencer. Si tiene la disciplina, si tiene la creatividad, ¿cierto? Hay unos elementos que tiene que, y eso se trata de leer el momento, Yo entiendo a la señora Claudia que pues lo ve como una crítica. Sí. La verdad sí, profe, porque pues a mí me es triste, le pongo un ejemplo, si uno va a empezar a comparar, por ejemplo, ya ahorita ya las carreras en sí, la medicina, la ingeniería, las ingenierías, los carreras de derecho, ¿sí me entiende? Ya como que los muchachos ya no es como que se enfocan tanto, sino de pronto se les facilita más como ser influencer, como meterse en la influencer. Mira, pues, yo he escuchado mucho que decía, en un futuro van a haber más influencers que profesionales. Eso es probable. Lo que pasa es que son dos escenarios distintos. Pero, por ejemplo, Colombia tiene, creo que es el país que más abogados por per cápita, que llaman, por persona, existen en América Latina. Y ya no hay tanto trabajo para los abogados. ¿Sí? ¿Sabes? Eso también hay que entenderlo. Y además, ya parece ser que estar 5 años en una universidad, eso es mucho tiempo. Sí. Cuando usted termina de estudiar, lo que le enseñaron en el primer semestre ya puede estar completamente desactualizado. Entonces ahora las mismas grandes universidades, Harvard, Cambridge, están haciendo son cursos cortos donde las personas adquieren unos conocimientos muy puntuales, pero no son de baja calidad ni es para la gente, no, son cursos para que la gente se desarrolle. Por ejemplo, todo ese tema tecnológico hoy es fundamental. La gente está aprendiendo a programar.
El que aprende a programar prácticamente tiene asegurado un gran espacio, y para aprender a programar parece ser que con 1 año o máximo 2 años es suficiente. No se necesita ser ingeniero de sistemas. Los ingenieros de sistemas que les enseñan un montón de cosas después tienen que estudiar programación. Tienen que volverse más fuertes en programación. Entonces, eso es parte de la crisis de la educación, pero la están volviendo también más eficiente. Porque ya no hay tanto tiempo, y segundo, usted coge un profesional recién salido de los clásicos y realmente uno se hace como profesional es cuando empieza a hacer su vida profesional, y cuando uno se pone y mira lo que le enseñaron contra lo que tiene que esto, ahí hay una diferencia bien grande. Ahí hay una diferencia bien grande. Entonces, sí, tiene toda la razón. Hay una tendencia a los influencers, ¿verdad? Pero yo quisiera que los profesores fueran influencers, ¿no? O sea, que no sean los aspectos negativos de la sociedad los que lleven a que la gente se vuelva famosa, sino que pues sean cosas constructivas. O sea, hay un espacio. Exacto, es que eso es a lo que yo voy, profe. Que hayan influencers, pero que expresen cosas constructivas, ¿sí me entiende? Pero el tica, desafortunadamente no. El influencer empieza a hablar de su vida cotidiana, de que se levantó, se tomó un café, o sea, como lo que expone es como su vida, como cosas que entonces uno dice, bueno, un influencer de pronto que exponga cosas que verdaderamente enseñe, que verdaderamente den un aporte positivo a la sociedad. Bueno, pues eso, nosotros lo que es, de alguna manera nosotros somos lo que consumimos. ¿Sí? Bueno, profe. Pongámoslo en los alimentos, pero también en la vida cultural. ¿Sí? Si yo veo novelas, si yo escucho, pues eso es más o menos lo que yo, don Ulfrades, lo escuchamos. Sí, lo bueno es que nosotros mismos tenemos el derecho y la oportunidad de decidir qué vemos, ¿no? Y entonces lo otro es que las universidades están llenas de gente que quiere seguir adelante. Entonces, por supuesto que los celulares están repletos, las redes están repletos de cualquier cantidad de que se las dan de influencers, pero que realmente no son influencers, sino que presentan algo y nosotros nos embobamos con tonterías o con cosas positivas o con cosas negativas. Nosotros somos los que decidimos qué vamos a ver. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de decir, yo paso esto porque esto es negativo para mí, para mi familia. Yo paso esto lo puedo ver porque es un programa de economía o de tips médicos y de cosas así que realmente son interesantes y que te ayudan en tu hogar y en tu familia. Entonces, pero las universidades también están llenas de gente, de muchachos que quieren salir adelante y no necesariamente para ser influencers, sino para ejercer la carrera de médico, de ingeniero y de cualquier sinfín de carreras. Sí, señor. Ahora, la tecnología está revolucionando todo eso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay quienes dicen que dentro de muy pocos años, una década más o menos, usted con una manilla le van a hacer un seguimiento de todo el funcionamiento de su organismo. Como un chip. Sí, pues uno hoy se compra ya un reloj y el reloj le dice si durmió bien, no durmió bien, cuántas horas profundo, cuánto caminó, si hizo ejercicio, si no hizo, cuántas calorías, bueno, todas esas cosas. Eso aplicado a la medicina, ¿perdón? Disculpe, era una broma. Es que si no, como el reloj no había una mujer también para tenerla en la casa. El avance de esa medicina, pues ya no se va a necesitar tanto el médico para que lo opere a uno. Incluso ya están operando hasta los robots, ¿no? Sino que va a depender de usted, le van a decir, mire, sus exámenes hoy están diciendo que se le subió el colesterol, se le subió esto, y usted lo que tiene que hacer es esto. Entonces, mire, le vamos a dar este programita para que usted se lo ponga en el celular y él le va a decir qué es lo que tiene que comer, qué es lo que no tiene que comer, y la salud ya no se va a volver,
ya no se va a volver curativa, sino preventiva. O sea, ya no se van a necesitar tantos médicos. Se van a necesitar unos científicos dedicados a eso, pero todo el mundo va a tener que ser responsable de su salud. ¿Sí? De su salud, porque eso es un problema educativo. Mire la importancia de la educación. ¿Sí? Los niños, hoy el principal problema con los niños es la obesidad. Los niños comen gaseosa, comen paqueticos, comen un montón de cosas. Y entonces usted va y mira y los niños se están engordando, no hacen ejercicio, ¿cierto? Entonces hay unas enfermedades, pero esas enfermedades se pueden prevenir. ¿Mm? Y obviamente pues van a haber unos tratamientos para ese tema, pero la medicina ya propiamente, ese señor o esa señora, que más que todo eran señores, que uno iba y le ponía el estetoscopio y le decía, tosa, saque la lengua, no sé qué, los exámenes. Pues esos exámenes ahora ya se pueden hacer de otra manera. Y una máquina los puede leer con mayor asertividad que cualquier médico. Eso se llama inteligencia artificial. Entonces le dicen, mire, usted tiene tal porcentaje de probabilidad de que le dé esta enfermedad, de que le pase esto, que le pase esto. Pero no cuando van del médico, sino de manera permanente se lo van a estar diciendo. O sea, el mundo sí está cambiando. O sea, con la revolución tecnológica, los cambios que están haciendo, la sociedad se va a ver afectada de manera importante. Entonces, claro, tenemos que entender por dónde va esto para poderle orientar a los mismos muchachos. Ya un administrador de empresas que va a la universidad sale y no lo contratan. ¿Por qué? Porque nunca ha sido gerente, ¿cierto? Puede hacer una especialización y tiene que volverse muy especialista en un tema muy particular para que lo contraten en ese punto específico. Entonces, ya hay otros caminos para llegar al mismo punto, incluso para sobrepasarlos. Entonces, incluso le dicen a un administrador, ¿usted cuántas veces se ha quebrado? Si usted no se ha quebrado, no me sirve porque usted piensa que el mundo es un camino muy aceptable, no. Quien se ha quebrado ha aprendido unas lecciones muy importantes. A nosotros nos han dicho y nos han penalizado siempre el fracaso. Entonces, es un fracasado. ¿Por qué? Porque se quebró, ¿no? Pero usted no sabe todo lo que aprendió con esa quebrada. ¿Sí? El error hay que valorarlo y hay que aprender del error. Entonces, ya no solamente se valora el ir a una institución educativa, sino la experiencia y los logros individuales de cada quien. Entonces, bueno, ahí hay muchos temas. Esto es un tema muy complejo. Pero bueno, estamos en una sociedad que está cambiando a unas velocidades increíbles. Increíbles. Este aparatico, ¿hace cuánto lo inventaron? ¿30 años? Más o menos. Más o menos. Y todo el mundo hoy tiene un aparatico de estos. Toda persona mayor de 15 años hoy tiene un aparatico de estos, pero no en Colombia, en el mundo. Y ese aparatico es más importante, tiene más capacidad que la computadora con la que mandaron el primer hombre a la luna. Y lo tenemos en el bolsillo. Lo llevamos para todos lados. Ahí está nuestro servicio. Puede ser para entretenernos y mantenernos anestesiados, o puede ser para permitirnos entender, hacer, construir, avanzar, reflexionar sobre muchas cosas. Pero depende de los hábitos de consumo cultural que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Pues entretenerse cuando va en el bus, entonces ver el video chistoso, la caída, la tal cosa, listo. Eso vale porque eso hace parte de la vida. Pero también uno tiene que enfocarse y saber que estamos en la sociedad del conocimiento y que yo puedo aprender a cualquier hora hoy, a cualquier hora y en cualquier momento. Y la demostración son ustedes. La demostración de ustedes mismos. ¿Sí? Somos ejemplo, profe. Porque eso es posible hoy, porque eso es viable.
Pero eso que es posible también está debilitando esa institucionalidad educativa que no se quiere transformar, que son las universidades. Y entonces, además son súper costosas. ¿Sí? Son súper costosas. Entonces, ya la gente no está yendo a las universidades de manera importante. Los jóvenes en Europa ya descubrieron que les toca vivir de sus abuelos y de sus papás, porque no consiguen trabajo. Todas las generaciones hasta aquí, los hijos vivían mejor que los papás. Los hijos avanzaban más porque obviamente tenían el apoyo de sus papás y tenían mejor calidad de vida que sus papás. En Europa llegaron a un punto donde están diciendo, no, yo ya no busco trabajo porque me ofrecen es que ser mesero. Y yo ya hice una carrera, hice una especialización, hice una maestría y hablo 4 idiomas. ¿Sí? Y eso no consigo trabajo. Estoy viviendo de la pensión de mi papá o de mi abuelo. ¿Sí? Porque no consiguen trabajo. Eso está pasando en Europa y eso está pasando aquí también. Y encontramos personas que ya no son poquitas, que son los famosos ni estudian ni trabajan. ¿Y esos qué hacen? Viven del papá o de la mamá. ¿Sí? Porque... Dicen que es que los famosos parásitos, profe. No, es que la sociedad hoy ha reducido los espacios. Ya se está concentrando la riqueza en tan poquitas manos que ya no está fluyendo de manera importante. Entonces, eso hay que entender qué es lo que está pasando, pero para eso hay que saber de economía, hay que saber de demografía, hay que saber del desarrollo tecnológico, porque son realidades y son problemas efectivos, reales que están pasando, no son casos aislados, son tendencias demográficas que ya hoy los estados están diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos muchachos? ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos? Una época en que en Europa les enseñaban música, danzas, teatro, para que pudieran, porque sabían que en Europa hay familias que sus papás, sus abuelos nunca han trabajado y sus hijos tampoco han vivido de los subsidios. Aquí uno se empobrece y se lo lleva al patio. Allá hay unos servicios sociales y si usted no tiene trabajo, a usted le dan para que tenga su casa, tenga su arriendo, tenga para su alimentación, tenga ciertos elementos y si quiere estudiar le pagan la educación. ¿Sí? Yo tengo una hija en Argentina pasa lo mismo. En Argentina también están aplicando que ya veces las pensiones a los niños les dan suspensión, a los hijos les dan las pensiones a los niños, les dan pensión en Argentina. Bueno, aquí también hay unas cosas como jóvenes en acción y cosas de ese estilo, pero son pírricas. En Europa es real. Yo tengo una hija que vive en Francia y ella durante muchos años con su esposo vivían era de lo que le pagaba el Estado para el servicio social. Ahora ella pues ya no quiere tener eso, ya tiene una profesión reconocida en Francia, entonces ella quiere vivir y ser autosuficiente, pero mucha gente vive desde los subsidios. Pero en América Latina no, aquí en América Latina se aguanta hambre y se muere uno porque si no trabaja. Pero bueno, eso nos lo explica la historia. O sea, para eso es... Profe, una pregunta, profe Miguel. Las actividades que tenemos pendientes para entregar, ¿tenemos plazo hasta la siguiente clase que es el jueves sí, o al sábado? Puede ir hasta el sábado, no hay problema, pero la próxima semana tiene que quedar resuelto. Claro. Porque ya la siguiente viene otra guía. Ya es otra unidad, claro, profe. Señora. Bueno, perfecto. Profe, yo estoy atrasado, pero es que esta semana el teléfono me sirvió a mí. Fue para escuchar esta historia de Don Quijote, que la he escuchado muchas veces, y esto me parece tan hermosa,
esto que voy a decir me ha pasado con cosas puntuales, ¿no? Pero son de las cosas que uno dice, oye, ¿qué pasó en mi vida que yo dejé pasar esto y no lo había escuchado ni lo había leído antes? Esta historia, esta partecita de Don Quijote que magistralmente la conducen a través de la radio en Perú, que usan unas voces y unos tonos de voces, pero tan espectacularmente que hacen que uno se meta en la novela, ¿no? La verdad es que me fascinó tanto que yo pasé la semana escuchándola cada rato. Iba en la buseta e iba con mis audífonos escuchando esto porque me parece sumamente hermoso. Yo le agradezco a usted, profe, por habernos puesto esto porque realmente a mí No me lo con- impactó. Bueno, no, y mira, ese ejercicio, hay una página, yo las voy a compartir, donde el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa hace un prólogo sobre cada una de las obras y las han hecho en radioteatro, así como la del Quijote. Pero están tranquilamente 200 obras de la literatura latinoamericana que están ahí a un clic, a un clic para Compártala, profe, uno. porque Claro que sí, yo les voy a hacerles llegar el link, porque ahí hay varias obras, están varias colombianas, está por ejemplo La María de Jorge Isaac. Sí, hay varias obras que si uno como un hobby que le aporta, todas las semanas se escuchara una obra de esas, pues son 52 al año. Y eso le da a uno un bagaje y lo pone a pensar de otra manera. O sea, la educación es un problema del empoderamiento que nosotros nos va dando el conocimiento y nos va dando tranquilidad, nos va dando capacidad de entender muchas cosas. Y la literatura tiene ese don, que de manera ficticia aparentemente puede mostrar muchas realidades que a veces no son tan fáciles de ver. ¿Sí? Entonces, ese mensaje del Quijote, cuando le dicen a uno, uy, eso está haciendo una quijotada, eso no se puede, ¿cierto? Le dicen a uno, Imposible. un momentico, espere, porque sí se puede. Lo importante es usted estar centrado y muchas de las cosas que se han hecho en la sociedad a nivel universal han sido quijotadas. O sea, personas, el ejemplo es que a Albert Einstein lo echaron del colegio y le dijeron que no podía ser bachiller. Sí, los profesores le dijeron que no, que a los papás que no, que ese muchacho no podía ser bachiller. Y mire, transformó completamente las leyes de la física. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros no solamente somos carne, huesos y eso, sino nuestra voluntad y nuestra capacidad de centrarnos en las cosas y de emprender y de querer hacer las cosas, la voluntad humana es algo sumamente importante. Y pues nosotros ya estamos, yo digo, nosotros ya estamos, los que pasamos los 50, pues nosotros tenemos otra visión del mundo. Nosotros ya sabemos qué es lo más importante, empezamos a descubrir muchas cosas, porque antes estábamos era luchando por nuestra supervivencia, pero llega un punto donde usted dice, bueno, ¿y qué es lo que yo he hecho en la vida y qué es lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida? Y eso nos da una perspectiva distinta al resto de la sociedad. Somos más tranquilos, somos más metódicos, ¿sí? Y ténganlo por seguro que en un año, en el 17 de diciembre, ustedes son bachilleres y el año entrante ustedes ya más o menos ustedes ya deben saber qué es lo que van a hacer y van a seguir. Y este es un pasito. Y eso lo hacemos porque tenemos convicción, porque tenemos capacidad de concentrarnos en cosas, organizar nuestro tiempo, defender lo que queremos hacer e ir creciendo. Y eso no lo vamos a perder nunca. Yo les contaba, no sé si la semana pasada les encontré un texto donde dice que es carreta que los adultos mayores aprenden más lento y que es más difícil. Ahí encontré unos estudios que dicen que es lo contrario.
que los adultos mayores se nos facilita aprender porque tenemos experiencia y todo lo que nos cuentan nosotros lo tamizamos, lo organizamos, lo aceptamos, lo rechazamos, porque también nosotros no comemos entero, pero nosotros ya sabemos dónde lo ponemos, ya lo tenemos organizado en nuestra cabeza, ¿sí? Porque tenemos experiencia y porque ya tenemos un proyecto de vida claro. Y eso facilita el aprendizaje, ¿sí? Ahí hay unos autores, los estoy leyendo, pues me toca raticos porque ando en muchas cosas, pero eso lo vamos a hacer público porque una de las tareas, digamos, que tiene nuestra fundación es fomentar la educación de adultos y decirle a las personas que el oro viejo sí aprende a hablar, que el oro viejo sí aprende a hablar y que toda la vida vamos a aprender y que ahora con estos estudios hay más eficiencia en el aprendizaje en la adultez que en la niñez. Porque el niño todavía no sabe dónde encajar las cosas, no tiene con qué contrastarlas, sino simplemente las aprende. ¿Por qué las aprendió? Porque el profesor le dijo. Sí, porque tocaba aprenderse eso, pero cuando usted pasa los 5 años, él ya no se acuerda de nada de eso. Cuando usted llega al final de año ya no se acuerda qué fue lo que le enseñaron al principio. En cambio, todo lo que ustedes están aprendiendo, de alguna manera les afecta algún conocimiento previo. Entonces, ustedes sí lo encajan y ustedes sí lo recuerdan y eso sí cumple una función más eficiente que aprenderse cosas como un lorito sin confrontarlos ni contrastarlos. Entonces, parece que no, que la cosa es distinta. Entonces, bueno, no, ya son las 12. Se me va a quemar se me van a quemar las ollas. Entonces, El arroz. entonces Profe, algo cortico, nos vemos señor. Algo cortico. Usted me hizo acordar de una época que estaba estudiando yo por ciclos y entre los jóvenes que estábamos había un adulto como de 50 años y él siempre fue el mejor estudiante. Claro, porque él sabía que iba. Él no iba a buscar novia, claro. No iba a tomar tinto, no iba a hacer... Él sabía lo que iba porque tenía un propósito. ¿Sí? Y él no se dejaba distraer, él estaba centrado en su propósito. ¿Sí? Bueno, no, pues la vida de estudiante es muy sabrosa, yo la disfruté mucho. ¿Sí? Y pues la vida de estudiantes es una cosa muy agradable, le sirve a uno para muchas cosas el compartir. Pero cuando ya uno está centrado en lo que quiere hacer con su vida y le apuesta a eso, no hay nada que lo tranque. No hay nada. Ahí sí el Quijote es una obra de cabecera. Tengámosla ahí, propongámonos lo que queramos proponernos. O sea, no nos dejemos encasillar tampoco. Y todo se construye, nada aparece de un día para otro, sino un devenir, es un devenir y hay que poner ladrillito a ladrillito, ladrillito a ladrillito, pero cuando uno pone todos los días ladrillitos, cuando se da cuenta tiene una catedral construida y la ha hecho paso a paso, no aparece de la noche a la mañana, sino que son construcciones que uno las va realizando. Bueno, no les quito más tiempo porque mire, ya son las 11:52 minutos, se nos fueron nuestra hora y 52 llevamos en esta clase. Les deseo una feliz semana. Les voy a enviar el link. No, ya les envié el link para el diplomado. Ese diplomado empieza en 2 semanas y espero que participen y que les guste mucho este proceso. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche por este mismo canal. Muchas gracias, profe Miguel. Un feliz día, profe. Feliz semana. Feliz fin de semana. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego a todos.